Descubrí. Creamos. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Ver. To ver or not to ver. ¿Es acaso la vista la que nos permite ver la forma, el color, el brillo de los objetos? ¿Es No se le acaso... ocurra empezar así, licenciado, es demasiado teatral. Pero si no le pongo un poco de dramatismo a esto de la vista, de las ondas ópticas, eso como que... Y ahí viene Tomás. Le pido por favor que no lo apure, no lo presione. Ya bastante debe tener, pobrecito, con tener que dar su primera conferencia. Debe estar nervioso. Hay que tratarlo con cariño, ¿eh? Cariño. No lo asuste. Hola. Llegaste tarde. Esto no es una fiesta, esto es tu primera conferencia. Disculpe, pero no es un tema fácil. Es la historia de la luz hasta la llegada de Newton. No, hasta nuestros días. No, hasta los renacentistas y Newton. Te mandé un mail ayer diciéndote que cambió el tema, ¿no lo abriste? Estaba chateando. ¿Para qué vivís? ¿Y vos querés tener un futuro con la ciencia, Tomás? Perdón, licenciada. Me parece que lo del cariño no funciona. ¿Por qué no lo asusta un poco? ¡Concentrate! Podrías empezar así, mira. Estamos aquí para explicar la teoría de la luz y otras ondas electromagnéticas que nos rodean. Por eso estamos en este bar. ¿Por qué? Porque tiene mucha onda. Licenciada. Cariño. A ver, empecemos desde el principio. Las primeras teorías sobre la vista y la luz tienen su origen en... Grecia, 500 años antes de Cristo. Empédocles. No, en serio. Empédocles de Siracusa, un filósofo, así se llamaba. Él creía... ¿De qué te reís? ¿Cómo se llamaba? Empédocles pensaba que la vista funcionaba como una especie de larga mano invisible que tocaba los objetos. Esta era la teoría de la extramisión. De los ojos salían emanaciones que al tomar contacto con los objetos recogían su forma. Pero había otro griego, Leucipo... ¿Tomás? Sí. Digo que había otro griego. Y sí, había varios. ¿O no? ¿No había varios? ¿Vas a decir que había dos nomás? Sí, había varios, Tomás. Y uno que se llamaba Leucipo de Abdera, o de Mileto, o en realidad no se sabe de dónde era, pero la cuestión es que ese pensaba. Y pensaba justamente que el acercamiento se hacía en el sentido opuesto. Leucipo pensaba que los objetos emitían algo.
que contenía su forma y color, y que los ojos no hacían más que captarlo. Esta teoría se llama intromisión. O sea, en la extromisión la luz sale del ojo hacia el objeto. En la intromisión la luz va del objeto hacia el ojo, entra en el ojo. Intromisión, contrario de extromisión. ¡Tomás! Pero, chicos, ¿por qué no nos sentamos en otro sector? Ninguno de los dos, ni Leucipo Ni Empédocles. pudo demostrar por qué no ocurrían esas emanaciones en la oscuridad. Pero concordaban en que los rayos viajaban en línea recta. Entonces aquí entra otro griego, Euclides de Megara, que toma todo esto y dice, si los rayos de luz viajan en línea recta, entonces puedo estudiar su propagación aplicando las leyes de la geometría. Obvio. Y crea así la perspectiva teórica llamada óptica geométrica, que aún hoy se utiliza. 350 años antes de Cristo. ¿Estás anotando? No, yo me acuerdo de todo. A ver, ¿cuántos años antes de Cristo? ¿Qué? ¿Años qué? ¿Para qué son las servilletas? Anota, Platón de Atenas. Mucha avena. ¿Cómo? Es una regla mnemotécnica. Un plato grande de avena, un platón de avena, Platón de Atenas. Lo recomiendo a usted. Yo me entiendo. ¿Qué pasa con Platón de Atenas? Platón de Atenas, conciliador, decía que los dos tenían razón. Los ojos y los objetos tenían una relación de correspondencia simultánea. Una tercera posición. Bueno, anota, 250 años más tarde, Herón de Alejandría sigue estudiando el comportamiento de los rayos de luz y cómo inciden en distintas superficies. Siempre refiriéndose a las rectas geométricas supuestas por Euclides. Obvio. Y no nos olvidemos que Herón descubre que un rayo que incide sobre una superficie plana se refleja con un ángulo simétrico con respecto a una línea normal a la superficie, o sea, perpendicular a su traza. También avanzó sobre la reflexión en espejos curvos. Y describió la refracción, que es la desviación que sufren los rayos de luz al atravesar la superficie que separa dos medios transparentes distintos. Mirá. No, pero ahí no se ve porque el café no es transparente. Espera. Discúlpame. ¿Te molesta si compruebo la refracción de la luz con tu cuchara? ¿Vos sabés qué es esto? ¿Un té? No, es la refracción. Se produce cuando un rayo de luz se propaga al atravesar una superficie que limita dos medios de diferente densidad óptica. En este caso, el aire y el agua, atravesando la superficie en ángulo agudo respecto de la normal. Porque al cambiar de medio, experimenta un cambio de velocidad que desvía su trayectoria. Por eso, si ves un objeto que está sumergido en un líquido, tenés la impresión de que está más lejos de la normal a la superficie. Y que la imagen del objeto es proyectada por el rayo que llega desde la superficie hasta nuestro ojo y que ha sufrido una desviación. Pero si Herón habló de un rayo incidente y de uno reflejado, ¿no tomó partido en el debate de la extramisión contra la intromisión? Sos igual que todas. Perdón que me entrometa. No, querida, no. Herón no especificaba si el rayo de luz venía del objeto hacia el ojo o era en sentido inverso. No fue hasta el siglo XI que se resolvió este dilema. Wow. Sí, efectivamente, fue un... Anota vos, querido. Fue un árabe, un físico y anatomista, Al-Hazen, el que resolvió el debate. Él dedujo que el ojo era receptor y no emisor porque cuando miraba el sol se lastimaba los ojos. A mí me pasa lo mismo. Y también acertó en explicar que un objeto recibe luz del ambiente y la dispersa en todas direcciones. En ausencia de obstáculos, esta luz dispersada llega hasta el ojo que así percibe el objeto. Y es por eso que si no hay luz, los objetos no se ven. Obvio. Al-Hazen también investigó la reflexión y la refracción sobre superficies curvas, el arco iris, también la cámara oscura. Un espejo cóncavo, esférico, de gran radio y pequeña abertura, refleja los rayos incidentes y los concentra hacia un punto focal.
Dependiendo de si el objeto reflejado está más allá del radio de curvatura del espejo, en el radio o entre el radio y el punto focal, el tamaño de la imagen reflejada es menor, igual o mayor al tamaño real respectivamente y está invertida. Si en cambio el objeto se encuentra entre el punto focal y el espejo, se ve una imagen virtual y mayor al tamaño real ubicada del otro lado del espejo. ¿Anotaste? Sí. Cuéntele de las lentes. Sí. Anotate esta, que con esta los matás. Un espejo funciona por reflexión. Las lentes funcionan por refracción. Las lentes convexas, por ejemplo, convergen los rayos provenientes de un objeto hacia el ojo del observador. Y la proyección de estos rayos genera una imagen virtual ampliada del objeto. Sí, Alhazen observó mucho. Pero sin números claros esto no pasa una charla de café. Sí, muy bien. Bueno, es que es ahí donde aparece Descartes. ¿Quién? Te lo deletreo. Descartes. Se pronuncia Descartes, es francés. Qué abundancia de letras. Y es el primer mundo. Descartes dio expresión matemática a la técnica de construcción de espejos y lentes. Se empezaron a producir instrumentos ópticos cada vez más precisos y más variados. El principio del funcionamiento del espejo cóncavo se utilizó en el desarrollo de los radares y de las antenas emisoras y receptoras que tienen sus receptores ubicados en el punto focal, donde se concentran las ondas reflejadas en la pantalla. Si lo dijo Descartes, no lo descartes. Anda a contarle ese chiste a la chica. A las mujeres nos cautivan los hombres con sentido del humor. Lo trajo usted. ¡Déjame en paz! Mira, Tomás, la verdad prefiero no decirte nada del Renacimiento, porque si te tengo que decir, vamos a estar 10 días. Bueno, no hay que ser tan extremista tampoco. Podríamos mencionar, aunque sea a Kepler, a Leonardo, a Galileo Galilei. ¿Hay que mencionar nombres así como así? ¿Sin contexto? ¿Sin nada? Podríamos decir que estos hombres generaron una revolución científica con un énfasis en la experimentación. Que relaciona la investigación con la observación y la prueba empírica. ¿Y qué? Y ya lo dije. Y bueno. Y ya está. Perdón, no sé qué pasó, pero pasó con la velocidad de la luz. Sí, mejor volvamos a la luz. Isaac Newton llega en el siglo XVII con las leyes de gravitación universal y el movimiento de los cuerpos. En su afán por interpretar el universo, Newton ensaya una explicación para la naturaleza de la luz. Él decía que la luz está formada por pequeñas partículas de materia, pequeños corpúsculos. En la teoría corpuscular. En esa misma época, el astrónomo, físico y matemático holandés Christian Huygens propuso que la luz era un fenómeno oscilante que para propagarse necesitaba del éter, una especie de fluido impalpable que todo lo llena, incluso el vacío, donde la luz también se propaga. Entre estas dos alternativas, prevaleció la teoría corpuscular, sustentada por el enorme prestigio de Newton. De acuerdo con las leyes de la mecánica clásica, la luz viaja en línea recta porque, según la ley de inercia, así es como se mueve toda partícula libre. Y la reflexión ocurre porque las partículas rebotan al colisionar contra espejos y otras superficies reflejantes, tal como lo enuncia el principio de acción y reacción. Newton explicó el fenómeno de refracción suponiendo que la velocidad de las partículas de luz cambiaba bruscamente al pasar de un medio menos denso a otro más denso. De acuerdo con este enfoque, la intensidad de la luz dependía de la cantidad de partículas que atravesaban una superficie determinada por unidad de tiempo. Y que el color de la luz dependía del tamaño de las partículas que la componían. Las rojas eran las más grandes y las azules las más pequeñas. Bueno, perfecto. La primera parte de la conferencia ya está. Ahora bien. Se olvidan de algo. Que Newton experimentó la descomposición de la luz. Al hacer pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma,
Observó que por el efecto de la refracción la luz blanca se descomponía en 7 colores. Por lo tanto, dedujo que la luz blanca es una composición de 7 colores, que al pasar de un medio al otro, la velocidad de las partículas de cada color se modifica de manera desigual. Entonces, cada color se desvía con un ángulo de refracción diferente, y por eso se separan. Siento que se me escapa. ¿La chica? No, el concepto de la luz, la historia de la ciencia, el tiempo, la vida. La chica también. Tengo que impresionarla, tíreme más data. Que obviamente de Newton sabe todo. ¿Por qué no le hablamos de Thomas Young? Ahí está, hablemosle de Thomas Young. Thomas Young, el joven. Bueno, el inglés, Thomas Young, es el que realiza el experimento de las 2 rendijas. Young hizo pasar un haz de luz por 2 ranuras muy estrechas, creando así 2 haces que se podían proyectar sobre una pantalla. Antes que Young, Fraunhofer explicó que si la luz pasaba por una sola ranura, el rayo proyectado a través de ella se transformaba en un haz de rayos que iluminaba una pantalla en ciertas zonas alternadas con oscuridad, formando un espectro de difracción. Este espectro presenta iluminación con más intensidad en el centro, se extiende a ambos lados perpendicularmente a la ranura y va atenuándose hacia las líneas más lejanas, hasta extinguirse. La zona central de la pantalla, en la que coincidían los 2 haces, presentaba zonas iluminadas y zonas oscuras. Pero si la luz era una partícula como decía Newton, esa zona, al ser golpeada por el doble de partículas, ¿no debería estar iluminada por el doble de intensidad? Justamente, no tenía sentido. Fue ahí que se dieron cuenta que la luz era una onda. Al atravesar las 2 rendijas, la luz se convierte en 2 frentes de onda que interactúan entre sí, tal como lo explicaba la teoría ondulatoria de Huygens. En las zonas en las que coinciden las crestas de las ondas, se da una suma o interferencia constructiva y se ilumina la pantalla con más intensidad que si lo hiciera un solo haz de luz. Y en las zonas en las que la cresta de una onda coincide con el valle de otra, se produce una interferencia destructiva o resta que deja esa zona de la pantalla a oscuras. Entonces el experimento de Young le sacó el invicto a Newton. Muy bien, pero aún faltaba resolver el enigma de qué era este éter que justificaba la propagación de la luz en el vacío. El físico y químico inglés Michael Faraday descubrió que las cargas en movimiento generan un campo magnético variable. Esta variación magnética crea una nueva variación del campo eléctrico y así sucesivamente. El escocés James Clerk Maxwell estudió y comprobó la forma en la que ambos campos se propagan juntos. Introdujo el concepto de onda electromagnética y anticipó que la velocidad a la que se propaga esta perturbación del vacío es idéntica a la velocidad de la luz. 300 millones de metros por segundo. Esto llevó a Maxwell a la conclusión de que la luz es una onda electromagnética y como tal puede propagarse en el vacío sin la necesidad de un medio material etéreo. ¿Y qué diferencia hay entre una onda de luz y otro tipo de onda? No sé, por ejemplo, el que se usa para hablar por teléfono celular. Ninguna diferencia, Tomás, son de la misma naturaleza. Lo que sí puede cambiar es la frecuencia. En la teoría ondulatoria de Huygens, la intensidad de la luz se relaciona con la amplitud de la onda, mientras que los colores son determinados por la frecuencia. El color rojo tiene la menor frecuencia de onda, mientras que el color violeta tiene la mayor frecuencia, en la gama de la radiación visible. Los rayos infrarrojos tienen frecuencias de onda un poco más bajas que las del color rojo y no son visibles para el ojo humano. Los rayos ultravioletas tienen frecuencias de onda un poco más altas que el violeta. Yo siempre soñé con tener visión rayos X, como una cosa mágica, ¿no? Ay, Tomás, nada de mágico. Los rayos X son ondas electromagnéticas con frecuencia de onda mayor que la de la luz visible, nada más. Eso le permite a los rayos X atravesar los cuerpos opacos. Y al ser registrados sobre un papel fotográfico, nos queda una radiografía de los tejidos blandos y óseos. ¿Hay radiaciones electromagnéticas con frecuencia de onda más bajas que la de la luz visible? Y vos me haces esa pregunta y yo no tengo más remedio que hablarte de Heinrich Hertz. No, está bien. Anotá. Heinrich Hertz, físico alemán,
logró ondas con frecuencia de onda mucho más bajas que las de la luz visible, o sea, longitudes de onda mucho más largas que las de la luz visible, como las señales de radio y de televisión. Estas pueden sortear obstáculos más grandes que aquellas. Hertz se convirtió en el padre de las comunicaciones a distancia. Los teléfonos celulares están en el rango de las microondas, es decir, trabajan con una frecuencia de onda un poco más alta que la de las ondas de radio y televisión. Pero microondas no se usan para... Bueno, con los descubrimientos de Huygens, Maxwell y Hertz, aparentemente se había resuelto el misterio de la luz. Voy pidiendo la cuenta entonces. Dale. Pero a principios del siglo XX algunos científicos estudiaron fenómenos que no se podían explicar por la teoría electromagnética de Maxwell. ¿Ah, no? 88 pesos. ¿Te rompiste algo? Uno de esos fenómenos misteriosos es cómo funciona una calculadora. No es ningún misterio, funciona con la luz. Es el efecto fotoeléctrico. La luz que incide sobre la superficie de ciertos materiales, en este caso una celda fotovoltaica, libera electrones que se reorientan formando una corriente eléctrica, la necesaria para que funcione. Lo curioso es que en el efecto fotoeléctrico, la energía que la luz puede transferir a un electrón depende de su color. La luz azul tiene más energía que la roja, por ejemplo. Pero hasta entonces nadie había planteado una relación entre energía y color. ¿Y sabés quién fue el que finalmente encontró esa relación? Ah, los agarré. Eran 86 pesos, no 88. Einstein. Bueno, no es para tanto. Soy la calculadora. Albert Einstein tuvo que dar un pequeño salto hacia atrás y subirse a los hombros de Newton. Einstein señaló que el efecto fotoeléctrico podía explicarse suponiendo que la luz está formada por paquetes discretos de pequeñas cantidades de energía que llamó fotones. La energía de un fotón depende directamente de la frecuencia de onda de la luz, o sea, de su color. Un fotón azul tiene más energía que uno rojo. La energía transferida por el fotón al electrón en el efecto fotoeléctrico dependerá del color de la luz y no de su intensidad. Desde el punto de vista de la energía, la luz se comporta como una granizada de partículas que chocan con los electrones, arrancándolos del átomo que los contenía. Pero es como vivir bajo un granizo de fotones. ¿No es peligroso estar rodeado de tantas ondas, partículas, fotones o lo que sea? Podemos trazar una línea crítica entre la luz violeta y los rayos ultravioletas. De un lado, las no ionizantes no tienen energía para romper uniones químicas. Del otro lado, las ionizantes, al poder romper estas uniones, son un riesgo para la salud. ¿Los electrodomésticos? Muy baja frecuencia. Inofensivos. ¿Las ondas de radio? Inofensivas. ¿Televisión? Inofensivas. Igual no abuses. Por favor, ¿pueden decirme cuáles son las peligrosas? ¿Tenés miedito? Mucho sol, ya que los rayos tienen un alto grado de luz ultravioleta que puede matar las células de la piel. Si bien una radiografía es inofensiva, los que están expuestos todo el día tienen que usar placas de plomo para protegerse. Los rayos gamma, que provienen de fenómenos nucleares o de radiaciones cósmicas. Bueno, solo nos falta resolver un misterio. ¿Qué hacen tanto tiempo en el baño las mujeres? Ah, no, yo tanto saber no tengo, ¿eh? Estamos tratando de definir qué es la luz. Fotones, ondas, partículas. Bueno, al final se estableció que todas las teorías eran necesarias y se crea una nueva teoría de la dualidad onda-materia, que ¿qué dice? Que de acuerdo a las condiciones a veces predominan las características de la onda y a veces predominan las características de la partícula material. Luis de Broglie. ¿Otro más? ¿No habíamos terminado ya? Sí, pero no. Luis de Broglie Planteó que si las ondas tenían propiedades de partícula, también las partículas debían tener propiedades de onda y difractarse, como ellas, al pasar por las rendijas. Y el tipo sintetiza todo y desarrolla la mecánica ondulatoria, que hoy llamamos física cuántica. Y no me haga hablar de física cuántica porque ahí sí que no me alcanza ni un café, ni dos cafés, ni tres Al cafés. final es una ciencia de nunca acabar. A ver. Empédocles. Newton. Floppy. ¿Quién es Floppy? No, dame ese.
En fin, los avances de la ciencia respecto a la naturaleza de la luz, las ondas electromagnéticas, la física cuántica, nos dice que las verdades son relativas. Todo puede cuestionarse, eso es la ciencia. Después de todo, si no somos más que un conjunto de ondas electromagnéticas en el espacio-tiempo, ¿no es posible que existamos a la vez en otro lugar, en otro momento? Puede ser, pero siempre por el mismo canal.